Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la estructura atómica. Vamos a hablar un poco de lo que es un átomo. Un átomo se conoce como la unidad más pequeña que constituye la materia. Los átomos están compuestos por un núcleo y uno o varios electrones, ahora que tienen carga negativa alrededor de él. Y el núcleo está compuesto por partículas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga, o sea, son neutros, o sea, no tienen carga. Entonces, alrededor del núcleo van a estar los electrones y formando el núcleo estarán los protones y los neutrones. El electrón, el electrón es un tipo de partícula subatómica que presenta una carga eléctrica negativa y que orbita activamente el núcleo atómico, o sea, se encuentra por fuera del núcleo, eh, que está compuesto, como dijimos hace rato, por protones y neutrones, ¿verdad? Que presentan una carga positiva y los neutrones carga neutra. Con vehículo negativo ni con el papá. El tamaño de un electrón es aproximadamente 1836 veces menor que el de los protones. Me salió con el año. Y Oh, está prendido el bueno, micrófono de alguien. acá me salió. ¿Cómo? No sé. Vete. Ah, güey. Se ve la pantalla ahora. Sí, profe. Bueno, bueno, los electrones juegan un rol esencial en determinadas fuerzas y fenómenos físicos de la naturaleza como la electricidad, el magnetismo, la conductividad térmica y en gran medida determinan las uniones atómicas. O sea, son los responsables de que vaya esa unión entre elementos y se puedan generar los compuestos. Luego están los protones, que el protón es un tipo de partícula subatómica, es decir, una de las partículas mínimas que constituyen el átomo. Pertenece a la familia de los fermiones y está dotado de carga eléctrica positiva, al contrario de los electrones que tienen carga negativa. En todo caso, el protón es una partícula subatómica estable, a diferencia del electrón que orbita alrededor del núcleo del átomo. Los protones se encuentran contenidos en el núcleo atómico junto a los neutrones, aportando la mayor parte de lo que es la masa atómica del átomo. Luego está el neutrón, que es un tipo de partícula subatómica presente dentro del núcleo junto con los protones y está dotado de una carga eléctrica neutra. Ahora, los neutrones poseen una masa similar a la del protón, pero ligeramente mayor y por lo tanto mucho mayor a la del electrón, que es 1838,5 veces más grande. Los neutrones cumplen una función estabilizante dentro de lo que es el núcleo. Si no estuvieran los protones, como todos tienen carga positiva, se van a repeler unos a otros. Entonces, con su presencia, los neutrones compensan esa fuerza eléctrica repulsiva mediante la fuerza nuclear, mediante una fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones y los neutrones dentro del núcleo. Si no existiera, entonces los protones iban a estar también esparcidos, así como los electrones. Vamos a hablar un poco de lo que son los modelos atómicos, los primeros modelos atómicos. Perdón, Bueno, profe, pero no se ven las imágenes. ¿no se ve? No, profe. Eh,
Ahora, Ahora sí. bueno, vamos a hablar un poco sobre los modelos atómicos, sobre los primeros modelos atómicos, que uno de los primeros fue el de Dalton. La teoría atómica de Dalton fue el primer intento completo para describir lo que es la materia en términos de los átomos y sus propiedades. Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de masa y en la ley de la composición constante, que quiere decir que si la suma de las masas de dos átomos que se juntan, el compuesto que se crea tiene que tener la misma masa que los elementos que la constituyen, ¿verdad? La primera parte de su teoría establece que toda la materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece también que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. La tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos. La cuarta parte de su teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de átomos y las partes de su teoría tuvieron que ser modificadas con base al descubrimiento de las partículas subatómicas de los isótopos. O sea, que no tenía todavía en cuenta nada de lo que son, nada de lo que es los neutrones, los electrones, los protones. Luego está la teoría de Thomson, el modelo atómico de Thomson, también llamado o conocido como el modelo de pudín de pasas. Fue desarrollado por Joseph Thomson en el año 1904 como consecuencia de este descubrimiento y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo de lo que es un átomo. Thomson pensó que los electrones, o sea, ya se tenía conocimiento de los electrones, que estos electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen siempre carga neutral. Algo semejante a tener una gelatina con pasas, o sea, como muestra en el dibujo, ¿verdad? Parece una gelatina y los electrones están dentro como pasas. Por eso justamente se llama modelo del pudín de pasas. Esta parte es muy aburrida, realmente muy aburrida, todo muy teoría, todo muy leído, entonces trato de así pasar un poco de largo, porque tipo a modo de pincelar nomás un poquitito, a modo de que sepan un poquitito, pero tampoco quiero hacer demasiado énfasis en esto, ¿verdad? Y como la reunión termina cada 40 minutos, entonces trato de empezar siempre ahora para no pasar, ¿verdad? No pasar ese tiempo. Luego está el modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, que resultó la base del modelo atómico actual, que explicaba la estabilidad de la materia y la conformación de los enlaces químicos, ¿verdad? El modelo de Bohr fue el primero en reconocer el concepto de la mecánica cuántica en la estructura electrónica de un átomo de hidrógeno y además reveló cómo era la estabilidad de los átomos. La teoría clásica sostenía que un electrón, que es el que tiene carga negativa, que orbitaba alrededor del núcleo con carga positiva, emitía energía electromagnética y perdía velocidad hasta caer sobre el núcleo. Y luego está el modelo de Rutherford, que es el más parecido, o sea, que es la actual que estamos acostumbrados realmente a ver, que propuso que los átomos de un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, según la teoría, este núcleo tiene carga eléctrica positiva, o sea, el núcleo tiene carga positiva y es orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño, que son los electrones, que ya vimos que son mucho más pequeños que los protones y mucho más pequeños que los neutrones. La mayor parte de la masa atómica entonces se concentra en el núcleo de mayor tamaño y mayor peso que el resto de las partículas y dotado de una carga eléctrica positiva. Alrededor del núcleo y a grandes distancias se encuentran los electrones de carga negativa y la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar siempre cero, ¿verdad? Porque el átomo en sí es un átomo neutro. ¿Qué esto quiere decir? Que, si un átomo tiene 7 electrones, en su núcleo tiene 7 protones. Vamos a hablar un poco de lo que es la configuración electrónica. La configuración o distribución electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía.
o sea, en las órbitas. O lo que es lo mismo, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los orbitales de energía. En la actualidad, la periferia del núcleo, o sea, su alrededor se divide en 7 niveles de energía. O sea que 7 niveles, o sea, del 1 al 7, en donde están distribuidos los electrones. Los electrones con menos energía estarán girando en el nivel 1, eh, pero hay que tener en cuenta también que cada nivel de energía se divide en subniveles, que son 4. O sea, hay 7 niveles de energía y hay 4 subniveles de energía. Los 4 subniveles de energía se llaman S, P, D y F. Y en cada subnivel de energía puede orbitar una cierta cantidad máxima de electrones. Por ejemplo, en el nivel S pueden orbitar hasta 2 electrones, en el nivel P puede orbitar hasta 6 electrones, en el nivel D pueden orbitar hasta 10 electrones y en el nivel F pueden orbitar hasta 14 electrones. Es lo que vimos, las capas de los electrones se agrupan por niveles, que son 7 niveles y 4 subniveles, ¿verdad? El primer nivel se permiten solamente 2 electrones, en el segundo nivel se permiten 2 subniveles ya, o sea, ya como en el primer nivel es el subnivel, solamente se permiten 2 electrones, entonces solamente se permite el nivel S, el subnivel S. Voy a mostrar en la próxima diapositiva, va a ser más fácil. Bueno, eh, acá están los 7 niveles y los 4 subniveles. Entonces, en el nivel 1 solamente se permite un subnivel. En el nivel 2 se permiten 2 subniveles, en el nivel 3 3 subniveles, en el nivel 4 4 subniveles, en el nivel 5 lo mismo, 4 subniveles, y luego va disminuyendo. En el nivel 6 3 subniveles, en el nivel 7 2 subniveles, que es la gráfica, el diagrama de diagonales, que es el que damos, generalmente damos en el colegio, ¿no? Cuando damos química. Entonces hablamos que en el primer subnivel solamente caben 2 electrones, en el segundo subnivel, en el subnivel P, caben 6 electrones, en el subnivel 10, en el subnivel D pueden entrar 10 electrones y en el subnivel F caben 14 electrones, que es lo que estamos hablando recién. El nivel 1 solo soporta hasta orbitales S, por lo tanto solamente podemos tener como máximo 2 electrones. En el nivel 2 se puede tener hasta el subnivel P, hasta el subnivel P, y como el S puede agregar 2 electrones y el P 6, entonces podemos tener un máximo total de electrones de 8. En el nivel 3 podemos tener un máximo de 2 más 6 8 más 10 18 electrones. Y en el nivel 4 y en el 5 podemos tener 2 más 6 8 más 10 18 más 14 32 electrones como máximo. Eso sería lo que dice acá, en el 2 hasta P, por lo tanto podríamos tener 2 electrones en S y 6 en P, en total 8 electrones. En el nivel 3 hasta D, por lo tanto podemos tener 2 en el subnivel S, 6 electrones en el subnivel P y 10 electrones en el subnivel 10, que equivale a 18. Y en el 4 y en el 5 podemos tener 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D, 14 en el F, que equivale a 32 electrones. El número de electrones que tiene el átomo de cada uno de los elementos diferentes que conocemos viene dado de la tabla periódica, que sería el número atómico o Z, ¿verdad? No sé. ¿Qué vendría a ser este número de arriba? Esa sería la cantidad de electrones que tiene el átomo, ¿verdad? Y como tiene 26 electrones, también va a tener 26 protones. El esquema de llenado de los orbitales atómicos lo podemos tener utilizando la regla de la diagonal, que es esta regla, que se deberá seguir atentamente la flecha del esquema, comenzando desde 1s. Siguiendo la flecha podrás ir completando los orbitales con los electrones en forma correcta.
En el subnivel sol, se le va a llamar mucho, en el subnivel solo puede haber dos como máximo, en el P6, en el D10 y en el F14 electrones como máximo. Si hacemos, por ejemplo, la configuración electrónica de un átomo, de un elemento con 10 electrones, que sería su número, el número atómico de 10 es del neón, siguiendo la regla de la diagonal, su configuración electrónica va a quedar así. 1s2, 2s2 y 2p6. ¿De dónde se saca eso? Entonces, como dice que el número atómico es de 10, entonces empezamos en el 1s. El subnivel S solamente puede tener hasta 2 electrones. Entonces, 1s2. Siguiendo la flecha, continuamos en el 2s. Entonces, el máximo número de electrones del S es 2. Entonces va a ser 2s2, continuamos la flecha y quedamos en 2p. Y en el p el máximo es de 6. Entonces, como ya tenemos 4, nos falta 6 justito para llegar a 10, entonces va a ser 2p6. Entonces, si era 11, entonces iba a venir hasta 3S, pero no iba a ser 3S2 porque ahí vamos a tener 12. Nosotros solamente queremos 11, entonces iba a ser 3S1. Entonces, por eso queda así. 1S2, 2S2, 2P6. Si, por ejemplo, no era el elemento, no era el número atómico, no era 10 y era 9, entonces en vez de 2P6 iba a ser 2P5. Si era 8, iba a ser 2P4. Y justamente esto es lo que les dije. Si tuviera 9 electrones, al llegar al nivel 2p, solo tendríamos que poner 5 electrones en ese nivel, entonces sería 2p5 y quedaría 1s2, 2s2, 2p5. Entonces el nivel 2p no se llena por completo. Y acá tengo unos ejercicios que yo ya le puse también en la siguiente diapositiva los resultados, pero para que puedan hacer ahora o para que puedan practicar luego, ahora, ¿no? Ahora, pero que puedan tener un poco de práctica en esta parte de la clase, que serían estos los resultados. Y bueno, esa sería la primera parte de lo que es la clase de inorgánica. Ahora vamos a tener una pausa un ratito para volver a entrar en la segunda clase. Eh, espero ahora que sean un poquitito puntuales porque yo sí trato de esperar así aproximadamente 5 minutos y ya empiezo con la clase para no tenerles mucho tiempo y para que si de por ahí se alarga o pasa algo, entonces no tengamos que cortar así repentinamente la clase. Entonces, vamos a tener ahora un ratito de descanso y después les aviso para volver a entrar. ¿Está bien? Está bien, profe. Dale.